Sinagogas, Esteban, Pablo, primeros cristianos. Primero. El vídeo siguiente repasa historia y primeros pasos del cristianismo. Lo presentamos en dos partes. Esta es una hermosa y antigua sinagoga sefardita. Se encuentra en la parte vieja, la parte judía de Jerusalén desde hace muchos siglos. Durante el tiempo en que se produjeron las diversas ocupaciones árabes, estas sinagogas fueron profanadas, saqueadas, privadas de techumbre y utilizadas como establos. Cada día se celebra un acto de culto aquí en la sinagoga y falta poco para que comience. Fue la sinagoga lo que dio carácter y vida a la fe judía. La sinagoga era el centro de la vida judía y de las actividades comunitarias. En el lugar donde se reunían 10 hombres podía edificarse una sinagoga. Creo que las sinagogas surgieron durante el exilio en Babilonia, cuando los judíos no podían acudir al templo. Allí, la sinagoga se desarrolló como un lugar de adoración e instrucción. Hoy en día, las sinagogas son utilizadas en todo el mundo para orar e instruir en la fe y en la forma de vida judías. Se cree que solo en la zona antigua de Jerusalén, cuando Tito la arrasó en el año 70, destruyó 480 sinagogas como esta. Nunca antes en la historia ha existido un tiempo similar de cambio, de nuevas ideas y de convulsión como el que experimentó la Iglesia primitiva durante la primera mitad del siglo I en Jerusalén. La mayoría de los creyentes tenían un trasfondo judío y estaban orgullosos de su fe y sus tradiciones judías. En el siglo anterior, el pensamiento griego había influido en su religión y en su cultura. Su tierra estaba ocupada por los romanos, que no podían realmente entender la fe judía, y menos aún a los seguidores de un hombre del que se decía que había resucitado de entre los muertos. Pero fueron los fariseos y los saduceos los que causaron los mayores problemas a aquella iglesia. Para fariseos y saduceos, el templo era el lugar más sagrado de todos. Allí moraba Dios y cualquiera que dijera algo contra el edificio podía ser acusado de blasfemia y ejecutado. Todo lo que queda del segundo templo, edificado por el rey Herodes el Grande y destruido por el general romano Tito en el año 70, son estas piedras que yacen donde Tito las dejó. Este segundo templo había sido edificado por el rey Herodes el Grande, un idumeo amigo de los romanos, para ganarse el favor de los judíos. Ocupaba el mismo lugar del primer templo de Salomón y fue concluido en el 64 después de Cristo, justo 6 años antes de su destrucción. El templo de Salomón fue edificado en la zona rodeada por estas murallas en el año 920 a.C. En los siglos siguientes, el templo fue descuidado y 300 años más tarde necesitaba reparaciones considerables. El año 587 a.C., el templo reparado fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando Herodes edificó su templo, se sirvió de 1 millar de sacerdotes rurales como albañiles, gracias a lo cual pudieron sobrevivir. Todo lo que sigue hoy en su lugar son las piedras de fundamento de los muros, de las que algunas pesan más de 20 toneladas. Aunque los restos del templo fueron descubiertos hace algún tiempo, las excavaciones todavía continúan siendo realizadas por arqueólogos en el área inferior al muro del templo. Se cree que estas ruinas pertenecen a un enclave posterior perteneciente al siglo IV. En el siglo I, los cristianos estaban proclamando en Jerusalén el Evangelio de una manera tan efectiva que comenzaron a ser perseguidos. Los fariseos habían pensado que la muerte de Jesús silenciaría a sus seguidores, pero su muerte solo sirvió para convertirlos en personas más decididas. Los fariseos no estaban tan preocupados por un Jesús resucitado, pero sentían que la base de su poder y estatus se veían amenazados. Sin embargo, no todos los fariseos se opusieron a la joven iglesia. Los primeros cristianos todavía obedecían la ley judía. Iban al templo y observaban las leyes y costumbres judías. Algunos de los fariseos incluso creían que Jesús era el Mesías. Pero los saduceos eran otra cosa. No creían en la resurrección de los muertos
y para ellos la predicación de la iglesia primitiva, en el sentido de que Jesús había resucitado, era una blasfemia.